RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto inmediato y le agradecemos como siempre la gentileza que tiene con RCR al ingeniero Carlos Durán Chahut. Él es el presidente de Perú Cámara. Qué gusto saludarlo, ingeniero Durán. Muy amable como siempre. Buenos días, don José. Gusto saludarlo a usted y a través suyo a su vasta audiencia, y agradecer la oportunidad que me da de compartir un pequeño espacio dentro de su agenda de comunicación y poder conversar sobre temas que son importantes de coyuntura, que pueden estar preocupando a los empresarios en el país. Uno de ellos, sin lugar a dudas, don Carlos Durán, es el tema de la agricultura, ¿no? Esta caída anualizada del 20% que se ha registrado en abril, ¿no? Desde Perú Cámara, ¿cómo se está evaluando esta situación? Bueno, primero hay que tener presente el contexto y lo que significa el sector agricultura para el país desde el punto de vista económico, ¿no? Representa casi el 6% de la actividad económica del PBI de nuestro país, o sea, tiene un impacto importante en el PBI global, en el PBI total del país. Por otro lado, es un sector que tiene mucho impacto en la economía de las regiones, ¿no? La agricultura está muy vinculada a las regiones del país, tanto en el norte, en el centro, ¿no?, en la costa, ¿no?, en el sur del país, y también evidentemente en la Amazonía. Es un sector que además tiene un impacto importante en la generación de empleo. En muchas regiones del país, sobre todo en las zonas rurales donde se desarrolla la actividad agrícola y la agricultura, el impacto en el empleo es casi el 40% en algunos lugares. En promedio estamos hablando del 35% de la población económicamente activa se dedica a labores agrícolas y agricultura en particular. Y tiene mucho impacto también en el trabajo de género. Casi el 50% de esa población económicamente activa está vinculada son mujeres que desarrollan labor de campo, ¿no? Agricultura y agrícola en general. Entonces, como verá, tiene un impacto importante en la economía, tiene un impacto importante en la generación de divisas, tiene un impacto importante en el empleo. Entonces preocupa muchísimo lo que usted acaba de decir, ¿no? La caída que ha tenido la agricultura en el último mes, según reporte del INEI, ¿no?, casi 14 puntos de caída. Eso ha impactado muchísimo en el PBI del mes de abril. Y el reporte del desarrollo económico de este sector en lo que va del año, pues muestra una caída de casi 7%. Entonces hay mucha preocupación, no solamente por lo que está pasando ahora, sino por lo que podría suceder en las próximas campañas agrícolas. Habida cuenta que la agricultura es estacional, la agricultura depende de factores externos, como el clima, por ejemplo, ¿no? Y eso, según los pronósticos, pues tampoco presenta un panorama positivo para el sector. La pregunta, tal como usted la plantea, es la siguiente, ¿no? La agricultura es estacional y la pregunta, ¿estamos preparados, ingeniero Durán, en las actuales circunstancias, mirando este panorama global, ¿no? Sobre todo considerando que organismos internacionales, incluso el organismo que hace el seguimiento del fenómeno del niño costero, avisora que las condiciones van a ser cambiantes, ¿no? Por lo pronto ya no tenemos un invierno marcado en la zona costa, pero en la zona sur del país, en Sierra Sur, hay sequía. ¿Estamos o no estamos preparados para mitigar en algo esta situación? Bueno, esa es una pregunta que la verdad no tenemos una respuesta clara, porque no se conocen más allá de algunos programas y planes aislados que están distribuidos entre el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Punche Perú Agro y del Ministerio de Agricultura también, que están orientados a mitigar en algo esta situación. Pero en realidad el clima es uno de los factores que pueden y tienen un impacto en la producción agraria, ¿no? Lo que ha venido pasando con las cifras de caída que tenemos también tiene un efecto o tiene una causa que no necesariamente es climática, ¿no? Recordemos el problema
que se generó el año pasado para poder proveer de fertilizantes a los agricultores, sobre todo a los pequeños agricultores de esta agricultura que le digo familiar, de pan llevar, que casi representa en algunas regiones el 90% del total de la agricultura que se desarrolla ahí, y en promedio es no menos del 80% a nivel nacional. Entonces hubo varias compras fallidas de fertilizantes, entonces la campaña no espera, o sea, si los fertilizantes no llegan en el momento oportuno, pues la campaña grande que comienza en septiembre, agosto, septiembre de todos los años, pues se ve afectada, y las estimaciones es que se sembraron en promedio un 20-25% menos, ¿no? Y sin los fertilizantes adecuados la productividad también baja. Y a esto hay que sumarle también el nivel de conflictividad que ha tenido el país en los últimos meses del año y los primeros meses de este año, que también ha tenido un efecto en poner, digamos, los productos en el mercado. Recordemos que buena parte de los productos agrícolas son perecibles, entonces tienen un momento de cosecha y de ahí tienen un momento de comercialización. Si es que eso se interrumpe, entonces los productos no llegan al mercado en el momento oportuno y por lo tanto se echan a perder. Entonces, eso también ha contribuido, ¿no?, de manera directa y concreta a que las cifras que hemos mencionado de caída del sector agrícola ha sido las últimas décadas no se veía una caída de 14% en un mes del sector, ¿no? Ahora, las medidas que se están tomando, sí, bueno, se están anunciando, ¿no? Son los anuncios, podemos referirnos a los anuncios, ¿no? Créditos para los pequeños agricultores, ¿no?, que es financiamiento importante para capital de trabajo, algunas actividades para cosechar agua, ¿no?, para retener en aquellas zonas donde va a haber sequía, porque la característica de un fenómeno del Niño en nuestro país es que en ciertas zonas del país hay exceso de agua por lluvias y en otras zonas del país hay escasez de agua por sequía. Entonces eso tiene un impacto directo en la producción agrícola, ¿no? El elevar las temperaturas también contribuye a que se genere una mayor cantidad de presencia de plagas, ¿no? Entonces ahí requiere justamente una mayor acción de fertilizantes para prevenir plagas y problemas fitosanitarios en algunos cultivos, sobre todo los cultivos que para el sector son muy importantes, ¿no? La papa, por ejemplo, el maíz y otros cultivos que representan una parte importante de la producción agrícola en el país. Entonces, acceso al crédito, apoyo en el tema de canales de riego, mejora para tener acceso al recurso hídrico en los lugares donde va a haber sequía, en los lugares donde va a haber exceso de agua, pues también infraestructura que permita canalizar ese exceso de agua, y con el clima pues no se puede con los fenómenos naturales, no se puede necesariamente mitigar al 100%, pero hay que hacer esos esfuerzos. Ahora, si le echamos una mirada macroeconómica, ingeniero Durán, hace unos días el Banco Central de Reserva ha rebajado la proyección de crecimiento de nuestro país en el presente año, ¿no? Inicialmente eran un poco más optimistas, comenzando el año 3%, luego se rebajó a 2.6, ahora estamos en 2.2, ¿no? ¿Cómo mira esta situación? Entendiendo además que no se avisoran ninguna posibilidad de grandes inversiones en el país. A ver, bueno, yo creo que es evidente que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Banco Central de Reserva, en sus proyecciones iniciales para el 2023, tomaron en consideración algunos factores que permitían presentar un escenario un poco más optimista, ¿no?, de un crecimiento alrededor del 3%. Hoy en día, ya casi transcurrido 6 meses del año, tanto el Banco Central como los analistas económicos, y las organizaciones multilaterales están más bien proyectando a una baja que ya va más alrededor del 2%. En algunos casos inclusive hay pronósticos que la economía peruana estaría creciendo alrededor de 1.7, lo cual
es el resultado de lo que no solamente está pasando en el sector agrícola por efectos de las de decisiones un poco no políticas públicas no tan adecuadas en los últimos años, y por los temas de fenómenos naturales del clima, sino también está pasando en otros sectores, ¿no? Entonces, otros sectores que son importantes en la actividad económica, como la pesca, por ejemplo. El efecto climático también tiene una consecuencia en la pesca y se está postergando la campaña de pesca. Se espera que se lanzará o se aperturará recién en noviembre de este año. Es un sector que también está muy golpeado y que tiene un impacto no solamente en la pesca industrial, sino en la pesca artesanal. Las temperaturas altas del mar hacen que el recurso se vaya a buscar temperaturas más frías, aguas más frías, y eso a veces hace que se profundicen. Entonces, inclusive la pesca artesanal se va a ver afectada, ¿no? Esto va a tener también un efecto y un impacto en los precios, ¿no?, de algunos productos, y probablemente una presión inflacionaria que no permita que la meta que se tenía en el 2023 de reducir la inflación se logre, y eso podría significar algunas políticas monetarias un poco más restrictivas para justamente contener un poco la inflación. Entonces, todos estos elementos, ¿no?, generan justamente una proyección a la baja en la economía por estos choques de oferta, choques de demanda, choques climáticos. Pero evidentemente usted ha mencionado algo que es fundamental: inversión. Esa es una palabra clave. Y la inversión, pues, definitivamente tiene un peso importantísimo en el crecimiento de la economía del país, en el crecimiento del PBI. Es un componente importante de la demanda interna, que a su vez es la que explica mayormente el crecimiento del PBI. Pero la inversión depende de una variable que no necesariamente es económica. No es el tipo de cambio, no es la tasa de interés, ¿no es cierto? Es simplemente confianza. Y este es una variable económica que todavía no está teniendo la recuperación que se requiere para hacer un incentivo importante para más inversiones en el país y por ende también mayor consumo. Entonces la confianza está en niveles muy bajos, las expectativas empresariales para el segundo semestre que tienen que ver con confianza también están en rangos que no son muy optimistas, y todo eso pues genera una demora, una postergación y en muchos casos decisiones, como bien ha dicho usted, de no invertir, y al no haber inversión el consumo también se ve afectado, y esto tiene un efecto importante en explicar la caída del PBI de nuestro país en este año. Ojalá que ciertamente que las cosas cambien en nuestro país, lo decíamos, porque esto genera empleo, genera un bienestar para la población, ¿no?, y sobre todo proyecciones mucho más optimistas. Yo le agradezco, como siempre, ingeniero Carlos Durán, la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias a usted, y comparto plenamente sus esperanzas de que esto mejore. En realidad, es una vez más, lo político no va desconectado de lo económico, y tenemos que buscar pues un nivel de gobernabilidad mínimo que sea sostenible, y que la institucionalidad del país, que está siendo cada vez más precaria, comience a recuperarse, y eso va a ser importante para recuperar confianza y por lo tanto que comience nuevamente los signos positivos de crecimiento en nuestra economía, y sobre todo, como dice usted, generando más empleo e incrementando los ingresos promedio de la población, que todavía están por debajo de lo que teníamos en el 2019 antes de la pandemia. Entonces hay una tarea importante que enfrentar, pero eso requiere consenso, requiere visión, requiere dejar de lado temas ideológicos, partidarios, y pensar más bien en el país. Muchas gracias por la oportunidad y les deseo que tengan un buen día. Gracias. Conversamos con el ingeniero Carlos Durán Chahut, presidente de Perú Cámara. RCR, la red que comunica y une al Perú.